Bien, buenos días. Es un placer encontrarlos nuevamente con algunos después de muchos años. Como dice Eugenio, ojalá logremos mantener esto y con un gran número de estudiantes. Bien, el título no lo tomen tan literalmente, porque algunos probablemente van a estar cuestionando, no, se ocurre. Pero a lo que me refiero es que en general hay muchos augurios de que va a ocurrir algo catastrófico y finalmente no ocurre. ¿Por qué? Porque esto depende de varios factores. Entonces, espero que a través de la presentación logremos dilucidar cuáles son esos factores. Lo primero, ¿no es cierto?, ¿qué está ocurriendo con los incendios forestales? Y si uno revisa la prensa, generalmente lo que va a encontrar, y estos que aparecen en los medios son más recientes, ¿no es cierto?, y todos hablan, lógicamente, del impacto de estos eventos y acciones en el proceso de erosión y posiblemente remoción en masa. Pero la verdad es que lo que está ocurriendo, principalmente hay un cambio en el régimen de incendios forestales o los regímenes de incendios forestales. ¿Y qué significa eso? Más incendios, más simultaneidad de los incendios. Nosotros habitualmente, hará 8 o 10 años, hablábamos de que el promedio de los incendios era 5.500, 6.000, y en este momento ya hemos llegado a algunas temporadas alrededor de 8.000 incendios. Y eso significa una mayor presión para todo lo que está involucrado en el control y combate de los incendios forestales. Mayor propagación y significa mayor resistencia al control también. Y finalmente, a raíz de esa mayor resistencia al control, se llega a lo que es los mega incendios, y que ya hemos tenido un par de eventos. El último que tuvimos en Santa Juana se puede considerar un mega incendio, y el otro grande fue el 2017. ¿Y para qué hablar del mega incendio de Australia, que alcanzó sobre los 11 millones de hectáreas? Más adelante va a estar por qué están ocurriendo esos elementos. Nuevas zonas afectadas, y aquí empieza a entrar el bosque nativo. En estos días veía un informe que hablaba que los incendios que habían ocurrido en esta zona mayoritariamente eran plantaciones. Y yo decía, no tiene ninguna ciencia eso, porque ya no queda bosque nativo. Así que lo que se queme en esta zona va a ser siempre más plantaciones. Pero sí es preocupante cuando los incendios nos están entrando a la cordillera, nos están entrando a la zona sur. Temporada de incendios más extensa. Los más antiguos recordarán que cuando hicieron el curso de incendios, probablemente algunos con el profesor Hugo Cárcamo, sabían que la temporada de incendio, por lo menos en CONAF, partía el 15 de diciembre, y para las empresas normalmente partía el 1 de diciembre. Y el 15 de marzo ya estábamos cerrando la temporada. Y en este momento están partiendo en octubre, y en mayo todavía están las brigadas. Entonces estamos sumando 3 o 4 meses adicionales. Y lógicamente todo esto que está ocurriendo significa también un mayor riesgo para los combatientes, porque pasan más horas en línea combatiendo. ¿Y cómo se origina esto? Todo el mundo sabe el problema del cambio climático, ¿no es cierto?, que incrementa la temperatura, baja la humedad relativa, hay más combustible. Y la verdad es que nosotros tenemos una formación de que hay que dejar siempre el combustible, y resulta que los ecosistemas todos los años están creciendo entre 12 a 20 toneladas por hectárea, que se va sumando cada año, y finalmente está en una condición donde ese combustible va a ser tremendamente explosivo, y eso es lo que nos está pasando en este momento. Más personas, más movilidad. ¿Para qué decir el problema de las parcelas de agrado? Que a veces uno no lo toma muy en cuenta, pero hay un problema que están generando las parcelas de agrado, y es que las prioridades se están dando para proteger a las zonas urbanas, que en teoría son zonas urbanas, y se deja de combatir o controlar los incendios en el área rural. Porque lógicamente, en este caso, CONAF y las empresas saben que los van a criticar muchísimo si no realizan el control de los incendios en la cercanía de las parcelas de agrado. Así que está complejo desde ese punto de vista. Y para entender un poco la relación de los megaincendios, aquí hay una clasificación que se realiza, en este caso la Unión Europea, y la verdad es que los incendios se pueden controlar hasta la 4ª categoría. Cuando ocurrió el incendio de 2017 en Chile, se hablaba que había 5 categorías, y el 2017 significó la apertura de una nueva categoría que sería la 6ª. Y ustedes ven que aquí se habla
de 30.000 kilowatts y se dice que el incendio que hubo el 2017 alcanzó en Chile 60.000 kilowatts. Por eso que es prácticamente imposible controlarlo. Y hay un dato del incendio que ocurrió en Portugal que generó la muerte de, me parece, 74 personas. Creo que fueron 130.000 kilowatts que se liberaban. Y por lo tanto, en esas condiciones es imposible controlar. Entonces, a veces se es muy crítico con la CONAF, con las empresas forestales que no realizan bien el trabajo, pero la verdad es que es imposible. Los australianos pasaron por esto. El año 2009 tuvieron accidentes fatales, murieron 170 personas. Y ellos en ese momento dijeron, los grandes incendios, habiendo combustible, no se pueden detener. Y por lo tanto, hay que cortar la continuidad del combustible y hicieron obligatorio el manejo de combustible. Y eso es algo que nosotros no estamos haciendo y en el futuro probablemente vamos a tener que hacerlo obligatorio. E incluso estamos teniendo esta situación. Este es un incendio que ocurrió en Estados Unidos y vean el dato ahí, que solo en 15 minutos se generó estos cumulonimbos que lo aprendimos en los cursos de climatología y que además se generó rápidamente rayos y se generaron nuevos incendios y se produce un avance, pero ya sin control de los incendios. Entonces, y eso se da cuando hay alta carga de combustible y un ambiente bastante seco, que es lo que está generando el cambio climático. Entonces esto genera ráfagas, acelera todo el proceso de propagación del fuego y lógicamente es mucho más difícil hacer en control. Y vean el dato que se da. Normalmente nosotros hablamos de que las pavesas alcanzan 2 kilómetros, que en condiciones extremas alcanzaban a 3 kilómetros, por lo menos se dice que el 2017 alcanzaron a 3 kilómetros. Y aquí se habla de 30 kilómetros. Así que ahí no hay nadie que pueda hacer un trabajo muy eficiente en control de incendios y por eso que es mejor tener menos combustible. Y en ese sentido, por ejemplo, si uno ve en Estados Unidos, las quemas prescritas son sagradas para ellos para mantener el bosque saludable, es el término que utilizan. Y si ustedes miren dónde están haciendo quemas prescritas, en una condición que para nosotros sería de combustible mínimo. El matorral que tenemos nosotros bajo el bosque nativo y bajo las plantaciones es lejos más que esto. Ahora sí, ¿cuál es la ventaja de estas quemas prescritas? Que como hay poco combustible, lógicamente son de baja severidad de daño. Entonces, por eso es que se pueden aplicar con bastante frecuencia. Entonces, es una forma de reducir problemas. Aquí, durante mucho tiempo, nosotros incluso nos negamos bastante a usar las quemas prescritas. Pero ahora nuevamente surge como una herramienta. Nuevas zonas afectadas. Vean el caso del incendio de Cochrane el año 2019, 13.500 hectáreas de bosque nativo. 3 meses ardiendo. ¿Y por qué? Porque no se puede entrar a controlar. Recuerden que los incendios los controlan las brigadas, no los pagan los aviones. Los aviones son de apoyo a las brigadas. En el caso del incendio Molina, duró 76 días en Curicó. Y vean solamente, ayer y anoche, en Zapallar y Papúo, estamos en mayo. Y esto confirma que las temporadas de incendios se han extendido notoriamente. De hecho, CONAF ya sostiene que prácticamente hay un solo mes donde no hay incendio. Esa es la situación que está viviendo. Y yo recuerdo que hace bastantes años atrás, cuando Arnold Schwarzenegger era el gobernador de California, salió un día en la prensa diciendo se inauguraba el término de la temporada de incendios. Todo el mundo, ¿qué es lo que es eso? Y la verdad es que él dijo, ya antes había temporada de incendio y ahora teníamos incendio todo el año. Y yo diría que nosotros, con el cambio climático, vamos acercándonos a eso porque prácticamente tenemos un mes sin incendios en esta zona. Más al norte probablemente ya hay incendios todos los años. Veamos algunos conceptos básicos para entender también qué es lo que ocurre en lo que se quema. Vean este dato, la energía es liberada en 90% hacia la atmósfera. Esto es súper importante porque significa que no daña mucho el suelo y por eso que el ecosistema se puede recuperar relativamente rápido, dependiendo de la zona donde se esté. Sí es espectacular el daño que se ve hacia arriba, pero si ustedes observan, los que han estado en terreno, probablemente se han dado cuenta que de todo lo que se quemó, yo diría que entre un 65 y 70% de lo que se quemó
fue incendio superficial, es decir, no se quemó las copas de los árboles. Sí quedó de color café, quedó chamuscada, y esas hojas van a ser súper importantes después en proteger el suelo. Vamos a ver algunas imágenes de eso. Esto también es algo importante. Del material vivo se quema todo lo menor a 3 centímetros, porque a veces cuando sale la prensa da la impresión de que los árboles se calcinaron. Y un árbol es imposible que arda, primero porque la energía se disipa rápido, no permanece mucho tiempo ardiendo en el mismo punto, lo que se dice acá abajo, ¿no es cierto? No, perdón, ahí, en alguna parte dice, ¿no? ¿O estoy mintiendo? No. No, aquí está, el que seguía. Menor a 10 minutos, o sea, no permanece mucho tiempo. Y en realidad es tan corto como 1 minuto y medio a 5 minutos. Entonces eso no es suficiente para que una rama viva que tiene más de 3 centímetros pierda la humedad. Por lo tanto, por eso ustedes lo ven que quedan intactos. Incluso se carboniza solamente la corteza. Bueno, la humedad de ramas y fustes es mayor a 100%, generalmente. Supera el 100%. La leña seca tiene que estar bajo 18%. Y la humedad de extinción, o sea, para que una pieza de madera se pueda quemar, tiene que tener menos de un 30% de contenido de humedad. Pero esa va a quemar mal. Esa es la que echa espumita a veces cuando uno tiene la fogata en alguna parte que hace una fogata, sale espumita por una punta del tronco. Esa es que tiene todavía entre un 30 y 18%. Bueno, hay una rápida propagación de los incendios. Alta temperatura de suelo solo en los primeros 5 centímetros. ¿Por qué? Porque la energía se disipa hacia la atmósfera. No va hacia abajo. Bueno, el periodo rotondo del fuego, esto sí que nos está complicando. Está siendo menor ya a 10 años en la zona de plantaciones. Hay algunas zonas que no se han podido cosechar. Recuerdo a un jefe de programa de incendio de Celco antiguo que me decía que en la zona de Ichato, Penco, no han podido cosechar algunos fundos. Se les quema, lo plantan, se les quema, lo plantan y han pasado 3 temporadas, o sea, 3 situaciones de eso. Ahora, ¿cómo funciona la vegetación y qué es lo que da la protección, por ejemplo, al suelo? Sin duda que la vegetación intercepta la precipitación. Eso significa que en una vegetación densa como una plantación de pino hay un 40% del agua de la lluvia que no va a llegar al suelo. Entonces, cuando se quema, probablemente hay un 40% de agua que va a llegar al suelo y eso debiera aumentar el escurrimiento. Ahora, la vegetación, ¿no es cierto?, genera hojarasca, materia orgánica, que mejora todo el proceso de infiltración y retención de agua. Lógicamente, al haber más vida en el suelo, significa más porosidad y mayor capacidad de retener agua y meterla a la napa freática. Y lo otro importante también es que el sistema radicular evita la remoción en masa. Es decir, aunque se nos queme, los árboles muchos están vivos. Vamos a ver algunos datos más adelante. Vean estos datos que son importantes. El 60% a 70% es incendios de copa. Lo que ya sabemos fehacientemente es que los árboles menores a 15 centímetros mueren en un incendio y van a rebrotar desde la base. Los que tienen más de 30 centímetros sobreviven en términos generales y rebrotan de la base, del fuste y de las ramas. No están muertos. Y entre 15 a 30 es variable, depende de la cantidad de combustible que había alrededor de cada uno de ellos. Puede haber uno que sea delgado y había poco combustible, sobrevive, y uno de 28 centímetros a lo mejor muere porque tenía mucho combustible. Pero por ahí anda más o menos la cifra. Esto es un dato importante. La mayoría de las especies nativas rebrotan. Nosotros trabajamos después del incendio de 2017 en lo que es Florida y Quillón, y el 100% de las especies nativas rebrotan, excepto el coihue, y el otro que no rebrota es el pino. Pero el pino tiene la habilidad de meter muchas semillas post-incendio. Nuevamente, en pocos puntos los primeros 5 centímetros de suelo supera 200 grados Celsius. ¿Y por qué es importante este valor? Porque sobre 250 hay volatilización de nutrientes, empieza a haber otros efectos más negativos sobre hongos y bacterias, pero normalmente no se calienta tanto, así que no es tanto el daño. A veces en la prensa, cuando hay incendios, se muestran imágenes como estas, que esto la verdad es que cualquiera que lo lea, oye, quedó calcinado el bosque, pero la verdad es que esto estaba cortado antes del incendio.
Esta otra situación intermedia, esta es prácticamente regeneración natural de pino mezclado con sotobosque de arbustos, zarzamora, algo de aromo, y lógicamente ese material delgado, recuerden que lo que es menor a 2,3 centímetros se quema, desapareció en este proceso. Entonces ahí es bastante impactante el hecho. Pero miren ustedes, esta foto es reciente de Santa Juana. Aquí hay prácticamente como 200 metros. Se trabajó con la maquinaria en el mismo sentido y ese fue todo el efecto que le generó la lluvia, que fue bastante intensa, la lluvia que tuvimos hace una semana atrás. Vean que incluso el agua bajó por la huella de la maquinaria. Pero vean la pluma de sedimento que generó. Ahora se preguntarán ustedes, ¿por qué? No se aprecia mucho aquí, pero aquí hay una gran cantidad de acículas que están ahí, porque esto viene de esta condición. Así quedó el bosque cuando o sea, la plantación, porque a algunos no les gusta que le digamos bosque. Así quedó esta plantación cuando se quemó. Confirma lo que yo digo, que es la mayoría de ese incendio superficial, las copas no se ven afectadas, lo cortaron completamente, pero lógicamente muchas de estas acículas ya había caído al suelo. Durante los días posteriores cayó al suelo, y para que me crean ahí puse una referencia, ¿no es cierto? Ahí está la huella, la bajada. Así que no invento. Entonces esta es una de las razones importantes por qué no ocurre erosión muy severa en el sistema. Aquí hay otras imágenes, incendio en Cancha Montero 2017, se ve la misma situación, prácticamente muy pocos sitios donde se perdió completamente la copa. En este caso es Coronel Patagual, a veces lo importante que es la poda y el raleo. Este es un rodal pequeño todavía que está podado y raleado, se quemó completamente lo que había abajo, pero todavía están las acículas. Y eso significa, primero, cuando llueve, esto va a retener, tal vez no el 40% de que hablaba yo recién, pero nos puede retener un 15 o 20%. Y cuando esto se va abajo, esto está completamente cubierto de acículas. Aquí es imposible que haya erosión severa, es imposible que haya escurrimiento muy intenso, porque esas acículas van a retener. Esto es eucalipto, es la misma situación en la zona de Penco en mayo de 2022. A las pocas semanas después del incendio ya la hojarasca empieza a caer y eso genera una capa de protección. Y eso es súper importante y se va a confirmar con las siguientes imágenes. Esto es cuando no hay hojarasca de protección. Y vean ustedes, el golpe, esto está bajo el bosque nativo nuestro, la caída de la gota de lluvia hace que se genere, en el campo le dicen un calzón, pero saltó el barro hasta 40-45 centímetros de altura. Eso es lo que ocurre cuando se pierde completamente la copa. Entonces, pero si hay una cubierta vegetal como esta, o como esa, definitivamente ese proceso no va a ocurrir. Y aquí hay otra figura que es de San Fabián de Alico, no le puse eso. Esto es de aquí del bosque que tiene la facultad atrás, o sea, la facultad, no, la universidad. Y esto es de San Fabián de Alico, pero vean ustedes el efecto pedestal. La gota de lluvia, por estas piedrecitas que habían, no fue capaz de llevarse el suelo en esa parte y sobreviven. Entonces, eso es lo importante de recursos. Si uno quiere evitar la erosión, tiene que poner algún residuo para que reduzca el golpe de la gota de lluvia. Y la verdad es que la recuperación, ¿no es cierto?, o la protección que puede dar la vegetación, esto es en la zona de Penco, 10 meses después del incendio, en realidad 9 meses, creo que fue en octubre esta foto, el incendio fue a fines de enero. También, octubre. Aquí ya, por ejemplo, aquí hay casi 100% de cobertura. Ahora, ¿por qué hay tanto pasto? Y hay una razón súper importante que a veces nosotros no la consideramos. Cuando una plantación tiene muchos años, envejece, el banco de semillas del pasto se va perdiendo. Pero una plantación joven todavía tiene, llamemos un banco de semillas juvenil abundante. Entonces, cuando una plantación que se quemó es joven, la probabilidad que salga pasto debajo es altísima.
A la plantación vieja le va a costar un poquito más porque hay muchas semillas que no persisten tanto tiempo como 15 o 20 años. Este eucalipto, pero ustedes vean, el rebrote de eucalipto ya podría dar una protección de un 20%, 25%. Entonces, si se le suma a la hojarasca anterior que teníamos aquí el rebrote era más incipiente, esto era a los 4 meses nada más, pero aquí era más meses y por lo tanto ya hay una buena razón por la cual no va a haber bastante erosión. Y también en los bosques nativos responde bastante bien a algunas especies. Aquí tengo un par de imágenes que corresponde a bosque de ñirre en el paso Mamuil-Malal. Nosotros pasamos por ahí en enero del 2009 con una gira, y como yo dice Eugenio, he sido eterno en la gira. Pasé en enero de 2010, pasé en enero de 2014, pasé en enero de 2022, y así respondió el ñirre a lo largo de los años. La lenga no tiene buena regeneración, pero el ñirre sí. Entonces, si esto fuera roble, probablemente la respuesta es más o menos similar. Bueno, y a veces, aun cuando haya un daño, esta es una cárcava profunda. Vean los datos, 8 metros de profundidad, 180 metros de largo. Después del incendio de 2017 la estuvimos siguiendo. Estuvimos siguiendo 10 cárcavas y la verdad es que ninguna se activó. ¿Y por qué razón? Primero, porque los grandes incendios, si algo tienen bueno, es que pasan rápido. No calientan mucho el suelo y por lo tanto no destruyen la semilla. El año 2017, afortunadamente, empezó a llover suave, hubo lluvias en otoño y eso hizo que los pastos germinaran inmediatamente, que hubiera establecimiento de vegetación y por lo tanto cuando vinieron las lluvias intensas casi no se movió una cantidad importante de sedimento porque en ninguna de las 10 cárcavas encontramos una pluma de sedimento. O sea, aparentemente no se movieron las cárcavas. Y esta sin duda que era una que se podría activar. Entonces, eso confirma lo que digo. El problema de erosión y remoción en masa depende. Y aunque a veces miramos mucho en menos lo que puede hacer el pino radiata, pero sin duda que, por ejemplo, la regeneración que ocurre post-incendio de pino radiata puede dar una excelente protección. Y a veces demasiada protección. Entonces aquí hay un desafío. Cuando se queman los árboles, en el caso de los pinos, sin duda que dejarlos en pie da una protección contra la acción de la lluvia. Pero en el caso del pino tiene un banco de semillas aéreo, es decir, tiene las semillas en los conos y esas se van a dispersar post-incendio. Entonces, si yo no quiero que ocurra mucha invasión de pino, yo debiera cortar el pino y tirarlo al suelo, por lo menos la semilla va a quedar en ese punto, porque con este banco aéreo hay posibilidades que vuele, por ejemplo, hacia el retazo que queda de bosque nativo. Eso sería un problema. Y acá a veces hemos mirado menos la retamilla, pero esto era también a los 10 meses después del incendio de 2017. Esto es la zona de Florida, ambos. A los 10 meses después del 2017, la retamilla estaba dando una excelente protección. Y la verdad es que el pino y la retamilla tienen una ventaja, además, una ventaja competitiva. Germinan con las primeras lluvias de otoño. Por lo tanto, cuando vienen las lluvias más intensas, ya hay una cierta protección por parte de los pinos y retamillas y las especies nativas germinan en la primavera siguiente. Y por eso que a veces se quedan atrás también, porque cuando germinan las nativas, si es que germina alguna, porque además no es buena la germinación, estas le ganaron la competencia. Y vean ustedes, este es un trabajo que se hizo aquí, lo dirigió el profesor Echeverría, lo hizo esta alumna, y evaluaron los sedimentos que se generaban después de los incendios 2017. Y vean que lo que indica que solamente en 3 cuencas de 50 cuencas aumenta significativamente la tasa de sedimentos. O sea, en el fondo, después de 2017, en 50 cuencas que evaluó este trabajo, no hubo movimiento y ocurre lo mismo de la cárcava que yo mostré. Solamente 3 tuvieron una situación especial. Desconozco el detalle de esas 3, pero claramente confirma lo que yo sostengo. No siempre va a haber una erosión
muy severa post-incendio. Aquí hay unos datos que también pueden servir como referencia en lo que refiere a erosión, ¿no es cierto? El Servicio Forestal de Conservación de Suelos de Estados Unidos considera que todavía es tolerable, cuando un suelo es profundo, perder 11 toneladas de sedimento por hectárea año. Y eso significa más o menos 1 milímetro. O sea, en el fondo toleran perder 1 milímetro. Aquí está el dato, dice que 11,2 toneladas corresponde a 1 milímetro de espesor de suelo. Eso todavía se considera tolerable. Así que es un dato bien importante y considera sí la variación y la importancia que tiene que ver la profundidad del suelo. Si el suelo es muy delgado, lógicamente va a tolerar mucho menos. Y vean un dato de Torres del Paine. 9,5 toneladas fue lo que se perdió. O sea, estaría dentro de la erosión tolerable, que considera por lo menos el Servicio Forestal, no el Servicio de Conservación de Suelo de Estados Unidos. Nosotros no tenemos estos niveles de referencia. Bueno, lo que ocurre, esta es una foto del Cerro Cayumanque 2012, se cortó, se volvió a recuperar, foto 2018, 6 años después, y lamentablemente nuevamente se quemó el Cerro Cayumanque. Y aquí me trae al recuerdo una pequeña nota que publicó en el encuentro de la gente de incendios forestales, que indiqué que los incendios en las plantaciones se iban a repetir más o menos cada 10, 12, 15 años. Y el Cerro Cayumanque se volvió a quemar el 2023, 11 años después. Y eso es lo que va a ocurrir en muchas zonas. Y eso es lo que nos genera un problema y un retroceso a lo mejor en nuestra vegetación, los incendios repetitivos. Un incendio ocasional es bastante recuperable. Entonces, si hacemos un pequeño resumen, la erosión y remoción en masa no es intensiva porque la mayoría de los incendios son de baja y mediana intensidad. No van a quemar todo. Los incendios no van a quemar las copas de los árboles. Siempre que hay un incendio hay pérdida de parte de materia orgánica, pero no es total, sino que hay sectores puntuales donde uno podría decir aquí se perdió toda la materia orgánica. Las lluvias de otoño de baja intensidad favorecen recuperación de cubierta herbácea. Entonces eso es lo que tendríamos que rogar a veces, que las primeras lluvias sean suaves, de manera que la vegetación se pueda establecer. Rebrote de natillas y eucaliptos dan cobertura adicional de protección. El no cosechar en primer invierno da una protección adicional contra la lluvia, pero sí tenemos problemas de invasión. En el caso de los pinos tendríamos que retirarlo. Y también no olviden que la respuesta depende de las distintas regiones. A lo mejor la respuesta que tengo en la región de Valparaíso, Rancagua, incluso la del Maule, donde la recuperación de la cubierta vegetal le puede tomar 5, 6 o 7 años, es muy diferente a lo que ocurre de aquí hacia el sur, que a la vuelta del año tiene casi un 100% de recuperación de la cubierta vegetal. Entonces a eso me refiero cuando digo a ustedes, cuando les digan va a haber remoción en masa y erosión muy severa, esto es lo que tienen que usar para decir depende de lo que va a ocurrir en este proceso. Y con eso, suficiente. Espero que haya quedado claro.